Garabandal. Aparición de la Virgen. ¿Es cierto que se ha aparecido la Santísima Virgen en Garabandal? ¿Cuál es el contenido de los apremiantes mensajes que se presume la Madre de Dios ha venido a anunciarles al mundo? ¿Cuál es la opinión de los testigos peritos? A continuación, aclaramos dudas. San Sebastián de Garabandal es una típica aldea española de aproximadamente unas 80 familias, situada en un recóndito paraje de los Picos de Europa, en Santander, muy cerca de la frontera con Asturias. La tarde del 18 de junio de 1901, 4 niñas, Conchita González, Mariloli Mazón, Jacinta González de 12 años y Maricruz González de 11, se encontraban en el sitio llamado La Calleja, comiendo muy entretenidas las manzanas que, travesuras de niñas, habían bajado del manzano de la casa del maestro sin permiso. Un ruido semejante a un trueno les hizo levantar la vista. En ese momento vieron un ángel resplandeciente de luz, el cual poco después desapareció de repente, sin decir palabras a las niñas. Ellas, muy asustadas, corrieron a la iglesia de la aldea. La palidez de sus rostros suscitó cierta curiosidad. Ellas contestaron que habían visto al ángel, dando así a conocer la misteriosa aparición. Durante el transcurso de los próximos 12 días, el ángel volvió a aparecérseles 8 veces más. El 1 de julio les anuncia que al día siguiente, domingo, se les aparecería la Virgen bajo la advocación del Carmen. Primera aparición de Nuestra Señora. Como la noticia se propagó velozmente, el domingo 2 de julio de 1961, numerosas personas, entre ellas varios sacerdotes, acudieron a la aldea para presenciar el acontecimiento. Alrededor de las 6, las niñas se encaminaron hacia el lugar donde se les había aparecido el ángel anterior. Pero poco antes de llegar, la Santísima Virgen se les aparece acompañada de 2 ángeles, idénticos, como gemelos, uno a cada lado de ella. Las niñas reconocieron a uno de ellos por ser el mismo que se les había aparecido antes, el cual sería identificado posteriormente como San Miguel Arcángel. A la altura de la Virgen se percibía un ojo grande que parecía el ojo de Dios, símbolo de la constante misericordia de Dios sobre nosotros. El tono de la conversación de las niñas con la Madre del Cielo fue familiar y espontáneo. Por último, la Virgen rezó el rosario con ellas para enseñarlas a rezarlo bien. La Madre de Dios continuaría apareciéndose durante los próximos 4 años, hasta el 13 de noviembre de 1965, y con frecuencia varias veces al día. Se calcula que el número de las apariciones asciende a 2000. Algunas características de los éxtasis de las niñas. A las niñas les era posible predecir las apariciones, porque éstas iban precedidas de 3 llamadas que ellas percibían interiormente y cuya intensidad era cada vez mayor.
durante los éxtasis, cuántas veces sus rostros adquirían una expresión angelical, e innumerables veces cayeron de rodillas sobre los adoquines o las piedras del camino, pero nunca se hicieron el más leve daño. También se les dilataban las pupilas y caminaban con la cabeza completamente echada hacia atrás. Y fuese por breves minutos o por largas horas, jamás sufrieron lesión muscular o fatiga alguna. Igualmente, permanecían insensibles a cualquier contacto físico, incluso los pinchazos y las quemaduras de cerillas. Cuando durante las apariciones nocturnas se les enfocaban directamente sobre la cara potentes reflectores, mantenían los ojos abiertos sin pestañear y con las pupilas dilatadas. El peso que adquirían sus cuerpos durante los estados estáticos era tal que en una ocasión 2 hombres trataron de levantar a una de las niñas, pero no pudieron lograrlo. Sin embargo, ellas entre sí se alzaban las unas a las otras para acercarse a besar a la Santísima Virgen sin ningún problema. Las caminatas y las caídas estáticas desafían las leyes físicas. A medida que se desarrollaron las apariciones, surgió un nuevo fenómeno, el de las caídas estáticas. Durante los éxtasis y estando las niñas de pie, de repente comenzaban a inclinarse hacia atrás hasta quedar en posición horizontal al nivel del suelo, pero sin tocarlo. Al incorporarse lo hacían sin apoyarse en las manos. Las fotografías muestran que cuando asumían esta postura, la falda no se les levantaba indecorosamente. Cuando las 4 niñas caían en éxtasis a la misma vez, todos sus movimientos se realizaban con una sincronización perfecta. Uno de los más valiosos testigos, el canónigo don Julio Porro Cardeñoso, lo compara a la sincronización de las luces de un salón de conferencias que con un solo botón se apagan simultáneamente. Las posturas que adoptaban las niñas durante las caídas estáticas tenían un sello sobrenatural, por lo cual algunos testigos oculares las han descrito como esculturas de gran belleza. Otro rasgo característico de los éxtasis fue el de las marchas estáticas. Durante las marchas estáticas, las niñas caminaban con la cabeza echada hacia atrás sin mirar a dónde se dirigían, agarradas del brazo tanto por caminos difíciles como por terrenos empinados, y a veces a un paso tan acelerado que aquellos que trataban de seguirlas de cerca les resultaba imposible mantenerse a la par de ellas. Otro testigo, la señorita Asunción de Luis, describe en una declaración por escrito, fecha el 18 de marzo de 1962, uno de esos vuelos por la pedregosa y escarpada senda que conduce desde la aldea hasta el lugar llamado Los Pinos, situado en una colina desde donde se domina la aldea, diciendo: la niña subió por la senda y descendió nuevamente de espaldas a una velocidad increíble. Asimismo, en cualquier momento, durante estas marchas veloces, las videntes podían detenerse instantáneamente desafiando las leyes físicas, mientras que las personas que las seguían continuaban avanzando antes de poder parar. Lo mismo que le ocurriría a un automóvil que tratase de frenar violentamente. En algunas ocasiones, la marcha de las niñas se asemejaba a los aviones en vuelo, ya que se deslizaban por el terreno
con los brazos abiertos, tocando el suelo con la punta del pie solamente. Cabe notar que en estas ocasiones no se sudaba, ni les faltaba el aire, ni se les alteraba el pulso. Fueron muchos los sacerdotes que acudieron a San Sebastián de Garabandal con el fin de observar a las niñas en éxtasis. Entre ellos un joven jesuita, profesor de teología, el padre Luis María Andreu. La noche del 8 de agosto de 1961, el padre Luis se encontraba estudiando un éxtasis. Quienes estaban a su alrededor lo escucharon exclamar 4 veces: milagro, 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 y notaron una expresión profunda en su rostro bañado en lágrimas. Es que al padre Luis María le fue concedido ver a la Santísima Virgen y el gran milagro anunciado por ella. De madrugada, el padre Luis regresaba en el coche con los amigos que lo habían conducido a Garabandal y de repente se le oye exclamar: ¡qué regalo me ha hecho la Virgen! ¡Qué suerte tener una madre así en el cielo! No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Hoy es el día más feliz de mi vida. Pocos momentos después moría el padre Andreu, la única persona que, aparte de las niñas, vio el gran milagro y a la Santísima Virgen durante las apariciones. En una aparición posterior, la Virgen les dijo a las niñas que el padre Luis había muerto de felicidad. La Virgen besaba objetos religiosos en sus apariciones. Desde el inicio, las niñas comenzaron, a petición de la Virgen, a presentarle objetos, al principio piedrecillas del camino, para que ella los besase. El público, al darse cuenta, comenzó a darles a las videntes distintos objetos como rosarios, crucifijos, medallas y anillos de matrimonio. La gente a veces colocaba esos objetos encima de una mesa o los hacía llegar a las niñas por medio de terceros, pero invariablemente estas, guiadas por la Santísima Virgen durante el éxtasis, devolvían el objeto apropiado a su dueño respectivo sin equivocarse. Antes de su última visita a Garabandal, la Santísima Virgen le había pedido a Conchita que trajese objetos para ella besarlos. Después de hacerlo, le dijo: mi hijo, por medio de este beso que ha dado aquí, hará prodigios. Repártelos a los demás. Promesa que no ha dejado de cumplirse, ya que son innumerables las conversiones y las curaciones que en los 5 continentes se atribuyen a la intercesión de la Virgen por medio de su beso en estos objetos. Primer mensaje de la Santísima Virgen al mundo. Estos fenómenos de orden sobrenatural no constituyen un fin en sí mismo, sino que han sido el medio del cual se ha valido Dios para atraer la atención del hombre a un llamado ulterior y apremiante. El 4 de julio de 1961, la Santísima Virgen dio un mensaje al mundo, que habría de hacerse público el 18 de octubre de ese mismo año. A pesar de la lluvia, unas 3.000 personas se congregaron en Garabandal aquel 18 de octubre para escuchar el mensaje redactado por las niñas con las siguientes palabras: hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, y tenemos que visitar mucho al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo.
ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Es deseo expreso de la Virgen que este mensaje se dé a conocer al mundo entero. El milagro de la comunión visible. Las niñas habían pedido insistentemente a la Virgen que obrase un milagro a fin de que la gente creyera. Finalmente, un día, el ángel le comunicó a Conchita que en cierta fecha que le indicaría a la Virgen, cuando él le trajese la comunión, que hasta ese momento siempre había sido invisible a los ojos de cualquier observador, ese día, al momento de ella recibirla sobre la lengua, la hostia sagrada se haría visible y que lo anunciara con 15 días de antelación. En la madrugada del 18 de julio de 1962, Conchita cayó en éxtasis en su casa. Salió fuera, dobló la esquina y cayó de rodillas en la calle contigua. Un buen número de personas se apretujaba a su alrededor para poder ver el milagro. Conchita sacó la lengua y la mantuvo fuera por espacio de unos breves minutos. Dicen los testigos que ella no traía nada dentro de la boca. De repente, una hostia blanca y resplandeciente se vio aparecer sobre su lengua. Uno de los testigos lo ha descrito así, despejando la menor sombra de duda. No dio la sensación de haber sido depositada, sino más bien de haberse materializado allí, a una velocidad mayor que la del ojo humano puede captar. Este milagro fue captado por la cámara de un aficionado curioso, a pesar de que la única iluminación que había era la que proporcionaba una pequeña linterna. Predicción de 3 grandes acontecimientos que sucederán: un aviso, un milagro y un castigo condicional. En Garabandal, la Santísima Virgen predijo 3 grandes acontecimientos, el primero de los cuales será un aviso universal. Aunque se desconoce su naturaleza, se sabe que será visto y percibido por toda la humanidad. Nadie podrá escapar de él y nadie dudará de que procede de Dios. Primeramente se observará en el firmamento y después cada uno lo experimentará interiormente y verá las consecuencias del mal que haya obrado y del bien que haya dejado de hacer. Este aviso servirá para purificar la conciencia del mundo y prepararnos para el gran milagro, que tendrá lugar poco después en el sitio llamado Los Pinos, en Garabandal. Ocurrirá un jueves, a las 8:30, entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo. Coincidirá con la fiesta de un mártir relacionado con la Eucaristía y con un suceso de la Iglesia. Conchita conoce la fecha del milagro y lo anunciará 8 días antes. Todos los que acudan a la aldea o se encuentren en los alrededores lo presenciarán. Los enfermos sanarán, los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán. A consecuencia del milagro, Rusia se convertirá. El milagro sobrenatural en Los Pinos, que permanecerá hasta el fin de los tiempos. Si después del aviso y del milagro el mundo no cambia, entonces vendrá un castigo que será tan terrible como el mundo lo merece.
El segundo mensaje de la Virgen. Durante la última etapa de las apariciones, la Virgen le dijo a las videntes que como no se había hecho caso y no se había cumplido su mensaje del 18 de octubre, le daría un último mensaje al mundo. El 18 de junio de 1965, el día señalado, una multitud de españoles y de extranjeros acudió a la aldea para escuchar el mensaje que textualmente dice: el mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por intercesión del ángel San Miguel. El ángel ha dicho: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mis mensajes del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros. Con nuestros esfuerzos, si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensar en la pasión de Jesús. Personas doctas afirman que los fenómenos carecen de explicación natural. Los sucesos de Garabandal fueron presenciados por personas de distinta condición y categoría: sacerdotes, canónigos, teólogos, nobles españoles, médicos y abogados. Comparten junto con las más humildes personas, labradores y personas sencillas, el privilegio de haber estado presente durante los éxtasis. La inmensa mayoría de ellos se sintió profundamente conmovida por todo cuanto vio y se marchó de allí convencida de la autenticidad de las apariciones. Un especialista en niños ha dejado constancia de que las niñas actuaban siempre de modo completamente normal y de que los éxtasis no pueden categorizarse dentro de ningún fenómeno fisiológico conocido. El doctor Ricardo Puncernau, prominente neuropsiquiatra español, ha declarado: según el punto de vista estrictamente científico, no se puede negar la posibilidad de una causa sobrenatural en todos estos fenómenos. Los doctores García Ruiz y Ortiz González han dicho: permanecer silentes constituiría una verdadera cobardía científica. No hemos encontrado una explicación convincente de estos fenómenos. Los videntes en la actualidad. Los 4 videntes han contraído el santo sacramento del matrimonio. 3 de ellas se casaron con norteamericanos y residen en Estados Unidos. Llevan una vida cristiana ejemplar, totalmente dedicada a su vocación de esposas y de madres. Conchita contrajo matrimonio con Patrice Quena de Nueva York y tiene 4 hijos. Mariloli se casó con Francis Lafleur y tuvieron 3 hijos. Jacinta se casó con Jeffrey de California y tienen una hija. Maricruz
es la única vidente que vive en España. En estos tiempos, Mariloli falleció. Actualmente hay muchísimos grupos de personas que hacen peregrinaciones al lugar donde la Virgen se apareció. Y allí también acuden muchísimas personas para dar testimonio de hechos prodigiosos que han sucedido en sus familias o en sus vidas, bien sea de conversiones o bien sea de sanaciones. Actualmente se sigue pensando que allí ocurrió algo grandioso. Se han hecho vídeos relacionados con estas apariciones y una película también para dar a conocer al mundo todos los acontecimientos que sucedieron en aquel santo lugar. Presentamos todo esto bajo la mirada de la Virgen Santísima, ayudando a dar a conocer estas apariciones maravillosas, importantísimas, que sucedieron en un lugar precioso en España llamado Garabandal. Totus tus, Virgen María.